Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Tras el vídeo de las Canarias, al igual que ocurrió cuando hice el vídeo aquel de Ceuta y Melilla, pues alguno ha venido y me ha soltado, como la otra vez, que Marruecos no es un país islámico, solo que es un país que la mayoría de su población es musulmana. Pues no, su propia constitución lo dice, que es un país islámico, y de hecho su lema oficial es Alá al-Watan al-Malik, o sea, Dios, la nación, el rey. Su rey también es, por cierto, la máxima figura religiosa del país. Bien, también los hay que me dicen, que no tengo ni idea, que en Marruecos hay libertad religiosa. La hay, parcialmente la hay. O sea, tú puedes ser cristiano y a Marruecos y sigues siendo cristiano, no hay ningún problema en ese sentido. Ahora, eso sí, ni se te ocurra hablarle a nadie de cristianismo, a nadie que no sea cristiano, porque eso sí es un delito. Y intenta ya no vender, sino incluso regalar una Biblia a un musulmán, que puedes ir a la cárcel. Y alguno habrá, posiblemente gente de clase alta, que dirá que es cristiano, que vive en Marruecos y que allí está perfectamente. Pero la realidad es que existe un acoso tremendo que ha llevado a la población cristiana a pasar de 360.000 solo católicos hace 60 años a una cifra de unos 23.000 católicos, esto en 60 años. Realmente también es cierto que la cifra de cristianos en los últimos años ha crecido, ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo por la llegada de cristianos que vienen de la África subsahariana y también por la conversión de marroquíes al cristianismo. Existe a este respecto una disparidad increíble de cifras respecto al número de cristianos convertidos, según las distintas fuentes que podamos ver, ya sean occidentales o las propias marroquíes. Según, por ejemplo, algunas fuentes que tienen que ver de iglesias protestantes, ellos calculan que han convertido, digamos, a través de un proselitismo oculto, porque son realmente los únicos con memoles de hacer proselitismo en Marruecos, los protestantes, pues ellos calculan que han convertido entre 2.000 y 6.000. Eso es más o menos lo que ellos calculan hace unos años, los datos de hace unos años. Las propias asociaciones cristianas, que por cierto están prohibidas, las asociaciones cristianas de marroquíes conversos, que son dos y están prohibidas las dos, son ilegales, pues ellos calculan que ellos tienen contabilizado alrededor de 9 a 10.000 que ellos tienen conocimiento. Sin embargo, el gobierno marroquí, como digo, maneja unas cifras muy diferentes y obviamente para darles un trato muy distinto. Veréis, usando las distintas fuentes, que podéis incluso encontrar algunas de ellas en la Wikipedia en árabe, ojo, en el artículo de Marruecos de la Wikipedia en árabe, pues vemos que las cifras que manejan pues van de las 2.000 que he mencionado antes a 5.000 hasta 50.000, ojo, hasta 50.000, y incluso hay una fuente que pone que la estimación que hacen de los musulmanes convertidos al cristianismo llega a 150.000 personas. La realidad es que no se puede saber, es imposible porque la mayoría lo ocultan, lo tienen que ocultar. Este crecimiento realmente ha provocado entre los musulmanes más extremistas que quieren que se aplique, que haya un cambio en la fetua, en lo que es el pronunciamiento legal del Islam, quieren que se condene, muchos de ellos quieren que se condene la conversión al cristianismo con la pena de muerte. Voy a hacer ahora referencia a un artículo del periódico El Confidencial que os voy a pasar a leer. No voy a leer todo el artículo, pero voy a dar un pequeño resumen. El artículo se llama Vigilados, perseguidos y arrestados. Así es ser cristiano en Marruecos. Como digo, del Confidencial. Si ponéis esto en Google, pues os aparecerá y podréis ver el artículo completo. Este artículo es del año pasado, con motivo de la visita de Francisco a Rabat. Pues bien, pues hace una entrevista a una serie de cristianos conversos. Mustafa Sousi, por ejemplo, que el año pasado tenía 49 años, se había convertido al Islam con 24. Es una persona que es hijo de un imán y había estudiado hasta los 18 años en una escuela coránica. Pues había cosas en el Corán que no le cuadraban, que veía contradicciones y finalmente pues sí, se acabó haciendo cristiano en 1994. Pues inmediatamente, nada más hacerse cristiano, sus 7 hermanos y sus padres dejaron de hablarle. Hoy en día se habla solo con 2. Sus vecinos, su gente de su trabajo le dieron la espalda, y todo esto todavía no había salido a la luz. Llegó un momento en que estaba harto de llevarlo a escondidas y acabó, sacando, diciendo públicamente de que era cristiano. ¿Y qué ocurrió? Pues que su familia se tuvo que ir de la ciudad, ya no solo de su casa, sino de la ciudad a otra situada a 300 kilómetros. Eso es lo que le pasó. Este hombre, Sousi, fundó la Coordinadora de Cristianos Marroquíes en 2017. Es una de las 2 asociaciones que son ilegales, como he dicho antes, pues no están reconocidos por el Ministerio del Interior, ni van a hacerlo de momento, que abogan por los derechos de los cristianos marroquíes en Marruecos. Finalmente, este hombre, tras un año, al frente de esta asociación, pues acabó dimitiendo por las presiones. No pudo soportar el acoso al que fue sometido por todo el mundo que lo rodeaba. Existen otras personas, como Zouar Doulaki, que fue el que sustituyó. Después, más personas, como por ejemplo Asma Doufri,
que es una mujer de 25 años que perteneció al Comité de Cristianos Marroquíes. Este comité está integrado dentro de la Asociación Marroquí por los Derechos y Libertades de las Minorías Religiosas de Marruecos. Pues esta mujer se hizo cristiana, después también algo similar. Ya no veía bien veía contradicciones en el Corán, no veía bien cómo se trataba a la mujer en el mundo islámico y, digamos, se acabó haciendo. Esta mujer, incluso sus padres, que no son personas religiosas, según nos cuenta ella, incluso a sus padres les oculta que se ha hecho cristiana. O sea, es incapaz de hacerlo porque sabe que en cuanto salga del armario de su fe, pues su vida se iba a convertir en un infierno. Entonces tiene que vivir en la clandestinidad y como ella, pues lo hace muchísima gente que tiene esa inclinación. Según nos dice, pues el sistema político en Marruecos y la religión es lo mismo. Es imposible avanzar en el camino de los derechos de los cristianos marroquíes. Los cristianos en Marruecos, los cristianos marroquíes en Marruecos no pueden acudir a misa, no pueden ir a la iglesia, es ilegal para ellos. Ellos tienen que hacer, pues, practicar su culto dentro de sus casas o en casas de otros cristianos que sepan que lo son, porque, como digo, lo tienen prohibido. Ni siquiera pueden cambiarse el nombre. O sea, solo una persona, que es una persona adinerada, ha conseguido cambiarse de nombre Marruecos por un nombre islámico a uno, digamos, bíblico. No se pueden casar por el rito cristiano, o los hijos están obligados a estudiar Islam, tampoco pueden celebrar sus fiestas como Navidad o Semana Santa. Otro ejemplo, Kamal Rasain, de 30 años, la perra está por ahí ladrando, pues se convirtió al Islam en 2011 cuando tenía 21, es de Tetuán, sus padres eran berberes. Bueno, la cuestión es que este hombre pues también se hizo cristiano y se acabó casando con un rito cristiano. Pues esta boda pues se hizo popular porque salió un vídeo, salió en internet, le llegaron a insultar. Bueno, una ocasión que fue a salir a Ceuta, pues las autoridades, los gendarmes, le insultaron, le llamaron infiel apóstata, le cogieron la bolsa y se la tiraron por la valla. Se quedó sin pasaporte, sin teléfono. Cuando fue a las autoridades que se la devolvieran, no se la han querido dar, ahora mismo está sin documentación. Y su boda fue anulada por las autoridades marroquíes. Y el hijo, pues que ahora está como si fuese hijo de padres solteros. Y le dicen que para solucionarlo, pues se tiene que casar por el rito musulmán. Bueno, ellos esperan que con la llegada del Papa Francisco, que las cosas, que sea un antes y un después de esta visita, aunque tampoco tiene mucha esperanza, las cosas como son. En Marruecos, en teoría, solo es delito el proselitismo. En la práctica, los cristianos marroquíes alegan que eso no es verdad, ya que se producen distintas detenciones simplemente por el hecho de ser cristiano. Por ejemplo, hace 2 años en Marrakech detuvieron a una persona, la metieron en la cárcel, simplemente porque llevaba un libro de religión cristiana. Y ha habido más detenciones de las que hablaré ahora a continuación. Bueno, dejamos aquí el artículo. Como digo, si queréis leerlo entero, pues su nombre es Vigilados, Perseguidos y Arrestados, así es ser cristiano en Marruecos. Continuemos. La verdad es que un marroquí que se haga cristiano, como digo, puede ir a la cárcel por ello, y no solo unos días, sino meses, incluso años. Y sale solo cuando reniega de esa fe y vuelve al Islam, al menos formalmente. Como podéis ver en esta noticia del TVO de los Bilderberg, El País, que es un periódico bastante anticristiano, por lo cual esa noticia tiene visos de ser cierta, por una vez. Aunque es curioso porque es muy anticristiano el País, pero después son muy aduladores del obispo masón, perdón, el obispo de Roma, el señor Bergoglio. El señor Bergoglio, conocido popularmente como Papa Francisco, que el año pasado visitó Marruecos, y los católicos, como digo, estaban allí esperanzados de que todo iba a cambiar después de la visita del Papa. Vale, no vayáis a pensar que Bergoglio iba allí para ayudar en su corro, por Dios, no. Lo que hizo, podéis consultar aquellos discursos que dio, eso están en internet, lo podéis mirar, pues es soltar mucha paja, o sea, mucha palabrería, animar a los católicos, hacer un ejemplo de hermandad, etcétera, pero realmente los mensajes que va dando pues es una especie de regañina en el cual a los católicos de allí que tienen que entender a los musulmanes, o sea, porque ya sabéis, si estáis siendo acosados es culpa vuestra. Pero es que también alguno puede decir que es que Bergoglio no iba para eso. O sea, la visita de Bergoglio a Marruecos, pues a lo mejor era hacer una crítica al pueblo saharaui, cómo está digamos, la situación del pueblo saharaui. Pues tampoco fue a eso, no. ¿Os acordáis, por ejemplo, que cuando Bergoglio estuvo aquí en España, se dedicó a criticar las vallas de Ceuta y Melilla? Se dijo que había que quitarlas, que aquello era un sufrimiento increíble, que había que dejar que toda África entrase a Europa por ahí. Pues, curiosamente, estando en Marruecos, no dijo ni una sola palabra, ni una, del muro que tiene Marruecos alrededor del Sáhara. Es un muro que está lleno de puestos militares, cada pocos kilómetros, que disparan a matar a cada saharaui que vean, y está todo plagado de minas antipersonas. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de ese muro?
Que por cierto, o sea, no es que sí, que no, es que es un murito, no, es el muro más grande del mundo. O sea, el muro más grande del mundo no está en Estados Unidos, no está en Asia, no, está en Marruecos, lo tenemos ahí al lado. ¿Alguno de vosotros, cuántos de vosotros conocía la existencia de ese muro? No, ¿verdad? No. Los medios de propaganda y el propio Francisco critican el muro de Estados Unidos solo cuando gobierna Trump, ojo, cuando gobierna Obama ni pío, o las vallas de Ceuta Melilla, porque claro, si por ellos fuera que entrase todo el que quisiese, realmente trabajan para eso, o sea, toda esta gente trabaja para que la inmigración entre a mansalva. Recordad que quieren que 1.000 millones, queda con esta cifra, 1.000 millones de inmigrantes entren en Canadá, en Estados Unidos y en Europa en los próximos años. Y esto no lo digo yo, es uno de los objetivos del gran reseteo del Foro Económico de Davos de este año, que Francisco apoya incondicionalmente a la Z, al igual que lo hace Bin Frauden y Kamala Harris, y también Sánchez el Sepulturero. Vale, no. Pues como digo, Bergoglio no fue a Marruecos a criticar ese muro, la falta de libertades, de que los propios católicos sufren en Marruecos, donde está prohibido hacer proselitismo, eso no. Para eso nada, de eso no iba a hablar. ¿Qué hace Bergoglio? Pues Bergoglio va y critica el proselitismo. O sea, no critica que se prohíba hablar de tu fe a otros, no, critica que se hable de tu fe a otros. O sea, y les dice a los católicos que tienen que entender a los musulmanes. Te prohíben practicar en parte tu religión, pero la culpa es tuya. Y ojo, que en Marruecos hay muchas más libertades que en otros países islámicos. Bergoglio y su séquito, la verdad es que visitan Marruecos y lo que hacen es hablar de inmigración. A eso van a Marruecos. Pero no lo hacen para hacer ninguna crítica, no, para animarla. Ojo. Y bueno, sí hacen crítica, me he equivocado. Critican Europa. O sea, están en Marruecos y critican a Europa por poner trabas. Pocas, porque realmente ponen pocas trabas, pero las pocas trabas que ponen para que les invadan, pues eso es lo que no se puede construir, eso es lo que hay que criticar. El arzobispo de Rabat, por ejemplo, a base de esta visita, Cristóbal López, pues va y suelta que la política de este papa respecto a la inmigración es acoger, proteger, promover, insertar. Realmente lo único que el papa puede hacer es promover. Porque ni acoger, ni proteger, ni insertar, él no hace nada de eso. Eso que lo hagan otros, porque eso cuesta dinero. Pero promover sí. O sea, él promueve la inmigración. Lo demás, que lo hagan los demás con su dinero. Eso sí, el procurar que la gente prospere en su tierra, que no tenga que dejar a su familia, a sus raíces, de eso nada. No. Lo que tienen que hacer la gente es abandonar su tierra e irse a Europa, que hay que hundirla. Después, el arzobispo de Rabat, pues, sobre defender a los cristianos de su país y la cosa que sufren, pues de eso va a ser que no. Lo que critica es que se siente más en libertad de criticar la política de su país, de España, o de su continente de origen, Europa. Porque esa política, según el arzobispo, es de un egoísmo y una hipocresía más que notable. A veces, estoy leyendo lo que dice ese hombre, si Marruecos hace lo que hace, es porque Europa le encarga hacerlo. Así que prefiero criticar a mi propia iglesia, también. Ojo, ya se sabe. Todo es culpa de Europa. Después llegan, y cuando hay un atentado islámico en Europa, como por ejemplo este profesor que decapitaron por defender la libertad de expresión, es lo que hizo, no criticó a nadie, simplemente defendió la libertad de expresión, pues a este hombre lo decapitan con participación de sus propios alumnos musulmanes, que fueron los que promovieron este asesinato. Pues o matan en Austria a otras personas, o en Francia, o incendian y atacan iglesias por toda Europa. Pues entonces, ¿qué hace el Vaticano? El Vaticano lo que hace es echarle la culpa a los europeos. No a los asesinos, no. Los asesinos son los buenos desde su punto de vista. Son víctimas. La culpa de los atentados son de los europeos. Ojo, no olvidéis la clase de personajes de las que estamos hablando. ¿Qué más hizo Bergoglio en Marruecos? Pues lo que hace allá donde va. Pues extender la palabra Jesús. No, nada de eso, ni que fuera cristiano. No. Lo que hizo fue extender su religión, la calentología. Porque no va a ponerse a hablar del dios cristiano ni nada de eso, no. Él se puso a hablar pues, de la madre tierra, de Gea, de la Pachamama, lo que es, porque como todo el mundo sabe, la diosa madre en el cristianismo de toda la vida es Gea, es la Pachamama. Eso de que los católicos creen en un dios único es una fake news, seguro, vamos. Y desde un punto de vista científico también. Digamos que la Tierra es una entidad viviente, tiene todo el cientificismo del mundo, o toda la tradición cristiana de toda la vida. Lo que hay que hacer es... Obviamente que el coronavirus, hay que enfrentarse al coronavirus, que es una venganza de la Pachamama, es una venganza de la Madre Tierra,
por las diabluras del capitalismo opresor, y lo que hay que hacer es dejarse expoliar por los estados a base de impuestos para favorecer a las grandes empresas energéticas, que son las que se van a beneficiar de todo esto con la excusa de lo verde. Y eso sí, perjudicar el desarrollo de los países que están en vías de desarrollo, porque no hay que dejar que se desarrollen, ni hablar. La gente de allí que se muera de hambre o que emigre hacia Estados Unidos o Europa, que es el objetivo, es realmente lo que se persigue. Pero sí, ojo, pagando los impuestos verdes, porque el sol va a dejar de calentar tanto gracias a esos impuestos. Y bueno, como digo, la iglesia la verdad es que tiene la serpiente dentro del nido. Y no desde de ahora, no, lo tiene desde hace ya bastante tiempo. Ya hablaremos de eso más adelante. Y sin más, digamos esto, ya termino esta pequeña charla y nos vemos en el siguiente vídeo programa. Hasta otra. Esperaremos hasta mañana a mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!